Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a abordar las generalidades de síndrome hepatorrenal. Es una entidad importante de conocer porque constituye una complicación frecuente y grave de la hepatopatía avanzada y su diagnóstico requiere un amplio diagnóstico diferencial y la exclusión de otras causas que causen lesión renal aguda. Muy bien. Como siempre vamos a abordar generalidades en su definición, la fisiopatología, abordaje diagnóstico, tratamiento, la clasificación de la misma y demás. Muy bien. Yéndonos a la definición, tenemos que es el empeoramiento de la función renal, ¿correcto? Este es el primer contexto que hay que tener como común denominador. Esta falla renal o empeoramiento de la función renal, pero en los pacientes con enfermedad hepática avanzada, ¿correcto? Ya sea enfermedad aguda o crónica, pero enfermedad hepática avanzada, muy bien. ¿Y por qué se da esto? Esto debido a alteraciones hemodinámicas en la circulación arterial y de sistemas vasoactivos endógenos que generalmente son compensatorios. Es decir, por esta falla hemodinámica que generalmente tienen los pacientes con hepatopatía avanzada, como bien sabemos, se activan sistemas compensatorios a fin de mantener la perfusión renal, pero estos mismos sistemas compensatorios son los que muchas veces empeoran la función renal y se aunan a la fisiopatología. Muy bien, enseguida lo vamos a explicar. Entonces, el primer pilar fisiopatológico es de componente hemodinámico. Hay dos pilares en la fisiopatología. El primero es de origen hemodinámico, por esta vasodilatación esplácnica que generalmente tienen los pacientes con hepatopatía, que desarrollan ascitis, etcétera, etcétera. Y el segundo tiene que ver más con un componente inflamatorio sistémico que enseguida vamos a explicar. Muy bien. ¿Cuáles son los precipitantes para que aumente el riesgo de desarrollarse este síndrome hepatorrenal? Generalmente son comorbilidades que se presentan en el paciente con hepatopatía avanzada, con cirrosis hepática, con ascitis, muy bien. Principalmente las infecciones, que corresponden al 57% de los precipitantes, y casi siempre nos referimos a la peritonitis bacteriana espontánea, muy bien. ¿Por qué sucede esta peritonitis bacteriana espontánea? Principalmente por el componente acítico, muy bien, pero segundo lugar, por la traslocación bacteriana, dado en que el paciente con hepatopatía, como sabemos, sufre cambios en la permeabilidad de la barrera intestinal, favoreciendo la traslocación bacteriana, acción de los PAMPs, de los DAMPs, causando no nada más inflamación sistémica, sino, por así decirlo, hospedamiento de estas bacterias y estos antígenos a nivel de la ascitis que está presentando. Muy bien. Y esto es lo que conlleva a que se desarrolle la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Qué me va a producir esta peritonitis bacteriana? Me va a producir más citoquinas proinflamatorias, vasodilatadoras, que empeoran todavía más la vasodilatación esplácnica y por ende va a haber mucho menor volumen arterial efectivo. Y de esta manera todavía más el riñón va a activar sus sistemas compensatorios vasoconstrictores, muy bien, empeorando la injuria renal por ende, ¿correcto? Entonces, como primera causa de los precipitantes tenemos las infecciones y nos referimos casi siempre a la peritonitis bacteriana espontánea, muy bien. Por otra parte, el sangrado de tubo digestivo, que corresponde al 36% de los precipitantes para el síndrome hepatorrenal. Sabemos que los pacientes con hepatopatía, con hipertensión portal, tienen casi siempre varices esofágicas con alto riesgo de sangrado, y de esta forma pues un sangrado de este tipo va a comprometer mucho más la hemodinamia porque va a haber una hipovolemia, e igual, al haber una hipovolemia va a reducir por mucho el volumen arterial efectivo y se van a activar todavía más los sistemas compensatorios vasoconstrictores del riñón, que al final empeoran la injuria renal. Muy bien. Por otra parte, las paracentesis, aquellas paracentesis de grandes volúmenes, cuando sacamos mucho gasto en las paracentesis y no reponemos adecuadamente con albúmina, esto por ende se traduce en menor volumen arterial efectivo, empeorando la hemodinamia. Y las diuresis inducidas, ¿correcto? Con fármacos o con cualquier otro abordaje,
que también son necesarias en los pacientes con ascitis. Muy bien. Correcto. Si se fijan, todos los precipitantes básicamente de una u otra manera empeoran la hemodinamia y es el principal factor fisiopatológico. Esta vasodilatación esplácnica que que no mantiene un volumen arterial efectivo, empeorando la perfusión renal, y el riñón está a expensas de los sistemas vasoconstrictores, pero como todos los sistemas compensatorios llegan a colapsar y a empeorar paradójicamente el órgano diana que está siendo afectado. Muy bien. Correcto. Vamos a explicar, ya explicamos parcialmente la fisiopatología, pero aquí la tenemos reducida. Tenemos el paciente con hepatopatía avanzada, como decíamos, que por ende va a tener hipertensión portal. Esta hipertensión portal me va a provocar vasodilatación esplácnica por liberación de óxido nítrico, por varios vasodilatadores. Muy bien. Y, pues bueno, esta vasodilatación esplácnica es de forma inherente a nivel hemodinámico una reducción del volumen arterial efectivo, ¿correcto? Es decir, aunque es la paradoja del cirrótico, aunque haya mucho volumen, no está logrando su cometido de perfundir porque las resistencias vasculares están demasiado disminuidas y no llega un flujo adecuado a la arteriola eferente del riñón para mantener las presiones de filtrado glomerular y de esta manera bajando la tasa de filtración glomerular, ¿correcto? Por otra parte, bueno, como decíamos, esta reducción de volumen efectivo, el riñón inminentemente lo identifica como una franca hipovolemia. Entonces va a activar sistemas compensatorios, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es lo que causa efecto vasoconstrictor, perdón. El sistema nervioso simpático se activa también, aumentando catecolaminas, aumentando vasopresina, y todo esto produce la injuria renal, disminución del gasto urinario, disminución de la tasa de filtración glomerular, etcétera, etcétera. Y decíamos, hay otro componente además del hemodinámico que se aúna por sus efectos inflamatorios. Decíamos ahorita, explicando esta parte, que el paciente con hepatopatía sufre cambios en la permeabilidad intestinal, favoreciendo la translocación bacteriana y la migración de PAMPs, que son antígenos bacterianos, generalmente lipopolisacáridos, peptidoglicanos bacterianos, ácidos nucleicos bacterianos, y esto no solo va a causar una injuria sistémica, una inflamación sistémica con aumento de interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, sino que va a causar mayor inflamación y daño a los órganos diana, que en este caso es riñón, hígado y per se a nivel entérico. Muy bien, entonces este segundo componente inflamatorio es lo que me llega a empeorar de forma aunada la fisiopatología y la injuria y el daño a los órganos afectados. Muy bien, y recordemos, es esta translocación bacteriana lo que casi siempre predispone a la peritonitis bacteriana espontánea. Muy bien. Por otra parte, la formación de DAMPs, que son estos patrones moleculares asociados al daño, son moléculas que en condiciones normales están dentro de la célula, pero por el daño tisular, producto de la inflamación sistémica y de la propia cirrosis en este contexto y del propio daño renal, se empiezan a liberar a la circulación sistémica, empeorando el síndrome inflamatorio sistémico, subiendo más la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral. Generalmente estos DAMPs son ATP extracelular, DNA mitocondrial, proteínas celulares, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, la fisiopatología, el primer componente es hemodinámico, que está causando hipovolemia, baja perfusión. El riñón intenta compensar con vasoconstricción, pero es esto mismo lo que llega a empeorar la perfusión paradójicamente. Muy bien. Si a esto le aumentamos un componente inflamatorio que está causando más daños a los órganos diana, pues ya se imaginarán el daño que llega a recibir el paciente si no se aborda en tiempo y forma. Muy bien. ¿Cómo vamos a clasificar esta entidad? Esencialmente hay tres fenotipos. El primero es el HRS-AKI, ¿correcto? AKI, como sabemos, es el acrónimo de Acute Kidney Injury o de falla renal aguda, y es aquel síndrome hepatorrenal que se presenta como lesión renal aguda, es decir,
Ya sabemos los criterios de aquí, ahorita los vamos a mencionar de cualquier manera, pero por definición es el que dura menos de 7 días. Porque el que dura ya una lesión renal aguda, una falla renal aguda que dura más de 7 días, por definición se convierte en enfermedad renal aguda, ¿correcto? Y precisamente el segundo fenotipo es el que se da, el HRS-AKD. Ese es la disfunción renal asociada a una enfermedad renal aguda, es decir, mayor a 7 días, pero menor a 3 meses. Muy bien. Es aquella enfermedad renal aguda ligada al síndrome hepatorrenal. Muy bien. Y el tercer fenotipo, por ende, va a ser aquel síndrome hepatorrenal con disfunción renal persistente, es decir, mayor a 3 meses, lo que nos marca la CADIGO, que corresponde a la enfermedad renal crónica. Muy bien. ¿Cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Primeramente tenemos al paciente con hepatopatía avanzada, como lo decíamos. Cirrosis con ascitis va a ser el primer criterio diagnóstico. Muy bien. La ascitis, como decíamos, es el componente fisiopatológico que tiene que ver con la hemodinamia alterada. El segundo criterio tiene que ver con la injuria renal aguda. Muy bien. Esto obviamente nada más aplica en el primer fenotipo, que es el HRS-AKI. No todos los síndromes hepatorrenales llevan falla renal aguda. Muy bien, describimos el HRS-AKD, que tiene que ver con enfermedad renal aguda, y el HRS-CKD, que tiene que ver con enfermedad renal crónica. Entonces, sí lo marca la guía como criterio diagnóstico, pero recuerden que solo aplica para el primer fenotipo, que está asociado a injuria renal aguda. Muy bien. ¿Cómo determinamos la injuria renal aguda? Sabemos que por definición es el aumento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitro en un periodo menor a 48 horas. Muy bien. O también nos podemos basar en el aumento de más del 50% de la creatinina sérica con respecto al valor de la creatinina basal en los últimos 7 días. Como no siempre tenemos una creatinina basal, pues esto no es de suficiente utilidad clínica. Si lo tenemos, obviamente sí, ¿verdad? Pero si no, nos podemos apoyar con el gasto urinario, que como sabemos, el gasto urinario que nos hace el diagnóstico confirmativo de aquí es aquel igual o menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora por un tiempo mayor a 6 horas. Muy bien. Entonces también para saber correlacionar el fenotipo y saber hacer las conjeturas diagnósticas, hay que saber si se trata de una AKI o de una enfermedad renal aguda o enfermedad renal crónica. Esto ya también apoyándonos con el tiempo de evolución, etcétera, etcétera, para saber estratificar bien el fenotipo y dar el abordaje de tratamiento correspondiente. Muy bien. Y el tercer criterio es el diagnóstico de exclusión. Es decir, tenemos que buscar otras causas, hacer mucho descarte. Tenemos que fijarnos en la ausencia de una causa alternativa que cause injuria renal aguda, tal como el choque séptico en este contexto del paciente con hepatopatía, que como sabemos están predispuestos a sepsis por esa ascitis acumulada. También debemos de descartar que esa falla renal sea inducida por nefrotóxicos, por obstrucción o lesión glomerular tubular aguda, etcétera, etcétera. Muy bien, es decir, hacer mucho diagnóstico de exclusión para nosotros saber que estamos frente a un genuino síndrome hepatorrenal. Muy bien. Y bueno, dicho sea lo anterior, ¿cuál va a ser el tratamiento? Primeramente nos vamos a centrar en los precipitantes, ¿correcto? En el paciente con infecciones bacterianas que esté con sospecha clínica o confirmación de una infección sistémica o per se, lo que decíamos de la peritonitis bacteriana espontánea, dar el abordaje de tratamiento para evitar que empeore el síndrome hepatorrenal. Muy bien. Las paracentesis, cuando el paciente sea candidato, reponer la albúmina correspondiente con las métricas adecuadas
y tratar los sangrados gastrointestinales, sobre todo aquellos que tienen pues lo que decíamos de las varices esofágicas con alto riesgo de sangrado. Muy bien. En cuanto a otros factores preventivos, vamos a suspender fármacos nefrotóxicos o que de forma indirecta puedan causar una nefrotoxicidad agregada. Por ejemplo, betabloqueantes. Los betabloqueantes sabemos que en el paciente con hipertensión portal juegan un papel fundamental en el tratamiento, pero el betabloqueante me puede hipotensar todavía más al paciente, empeorando la perfusión renal. Si tenemos al paciente con vasodilatación esplácnica, ya con este síndrome hepatorrenal establecido, el betabloqueante va a inducir a que haya todavía menos volumen arterial efectivo. Muy bien. Entonces aquí evaluar muy bien si está justificado el betabloqueante y si no hay una contraindicación. Suspender otros nefrotóxicos, aquí pues obviamente antibióticos de amplio espectro que pudieran causar una nefrotoxicidad directa, también basándonos en nuestro juicio clínico, porque hay veces que sí los tenemos que dar, nefrotóxicos francos como los AINES, ¿correcto? Como decíamos, también en el paciente, por definición, que tenga ya establecido el síndrome hepatorrenal, debemos de hacer la expansión de volumen con albúmina, ¿correcto? Y esto para aumentar la precarga y mejorar la perfusión, pero también apoyar a las resistencias vasculares periféricas, ¿correcto? ¿Con qué las vamos a apoyar? Precisamente con vasoconstrictores. En este caso la terlipresina es de primera elección. Esta no está muy disponible generalmente en México, o al menos no en todos los centros de salud, por lo cual la guía nos marca una segunda opción que es la noradrenalina o el octreotide. Muy bien. Ya como última instancia, y obviamente lo resolutivo, en este caso de la enfermedad precipitante, va a ser meter al paciente a protocolo de trasplante hepático. Muy bien. Esto para efectos resolutivos y pues básicamente es todo en cuanto a generalidades. Recuerden que esa información para efectos de que ustedes consulten bibliografía más a fondo o viceversa, para que información que no hayan entendido en bibliografías pasadas, aquí terminemos por comprenderlas un poco mejor, ¿correcto? Como siempre ha sido un placer y nos vemos hasta la próxima. Gracias.